Bien, como sabéis, estamos terminando ya la vida del profeta Elías. Nos quedan 2 estudios. Hoy va a ser el número 49 y la próxima vez, si Dios lo permite, será el estudio 50, que el último será un poco repaso de lo que hemos visto y también ver un poco, aunque también lo hemos visto a lo largo de estos años, la aparición del profeta Elías en el Nuevo Testamento. El estudio de hoy, el 49, tiene que ver con una cosa que ya me advirtió mi padre hace años y alguna vez me la ha recordado diciéndome: no has hablado todavía de lo que te dije. Y bueno, pues vamos a verlo hoy. Cuando tocaba el momento era hoy. Si os acordáis, hace unas semanas vimos en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, vimos la ascensión de Elías al cielo. Cómo estando Elías con Eliseo, viene del cielo un carro de fuego que se para entre los dos. Nos lo imaginábamos con la cara desencajada, aquellas dos personas, ante aquella escena tan abrumadora, tan impresionante, tan impactante, y de pronto Elías asciende al cielo en un torbellino. Vamos a leer hoy unos versículos en el segundo libro de Reyes, capítulo 8. Si tenéis Biblia y queréis ir también al segundo libro de Reyes, capítulo 8, vamos a leer del 16 al 24 y luego leeremos otro pasaje. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 16. En el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Qué precioso esto, ¿verdad? Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar suyo Ocozías, su hijo. Bueno, os podéis preguntar, que parece que no tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando de la vida de Elías. Y realmente parece que no tiene mucho que ver. Hemos visto que Elías asciende al cielo en el capítulo 2 y esto es el capítulo 8, son 6 capítulos después. Hemos visto hasta ahora siempre lo que había sucedido en el reino de Israel, con Acab, Jezabel su mujer, y luego vimos brevemente el hijo de estos dos llamado Ocozías. Y aquí estamos leyendo a un tal Joram, que es rey de Judá, hijo de Josafat. Y hasta aquí lo único que nos puede llamar o resultar más o menos familiar es que este Joram se casó con una hija de Acab y Jezabel, llamada Atalía, que aparece en otros pasajes. Esto es lo único familiar. Una hija de Acab y Jezabel del reino de Israel, casada con Joram, hijo de Josafat, del reino de Judá. Como es habitual siempre que acaba la vida de un rey, dice el versículo 23, los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes.
de Judá. Y es cierto que en los libros de Crónicas se repiten muchas cosas de las que aparecen en Reyes, y a veces se añaden, y a veces hay cosas que no vienen en Crónicas y sí vienen en Reyes. Y vamos a ver aquí algo que se añade en el libro de Crónicas que aquí no se menciona. Una cosa que puede llamar la atención es que Elías, el profeta Elías, no aparece para nada en el libro de Crónicas. Él no aparece. Solo se le menciona una vez, de pasada. Se le menciona, pero él no está. Estando ya muerto o no, como veremos ahora que hay cierta polémica con esto de si estaba muerto ya o no. Aunque nosotros no vamos a entrar en polémica, pero sí vamos a explicar algo al respecto. Resulta que un día estaba este tal Joram, rey de Judá, hijo de Josafat, que acabamos de leer aquí, casado con la hija de Acab y Jezabel, llamada Atalía. Hemos leído y leeremos en Crónicas que fueron unas personas muy malas, malvadas a mano poder. Personas malísimas. Y estaban ellos un día tan tranquilos en el palacio y de repente llega un mensajero. Y me vais a permitir que haga un poco de actuación. No me gusta hacer mucho estas cosas, pero me vais a perdonar hoy. Está el rey y está la reina y llega un mensajero. Gracias, mensajera. Una carta. Reciben una carta que pone para Joram, rey de Judá. Y la carta de Elías. Me lo imagino cuando ven la carta de Elías. Sobre todo me imagino a la mujer, a Atalía. ¿Elías? ¿Qué Elías? ¿Elías tipita? ¿Elías el profeta? ¿Elías que dijo todo lo que dijo contra mi padre, contra mi madre, contra mi hermano y se cumplió todo? ¿Ese hombre tan malo? ¿Esto es una broma? ¿Es una broma? ¿Una carta de Elías? Me imagino la cara del rey de Joram, pero sobre todo la cara de la mujer, sabiendo todo lo que había luchado Acab y Jezabel, sus padres, con el profeta. Todo lo hemos visto, hermano, no nos suena, no nos resulta extraño, lo conocemos perfectamente. Me imagino el nerviosismo de los dos ante esa carta, unos minutos antes de abrirla, y por fin la abren, y aquí está la carta, que dice lo siguiente: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales serán mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Firmado Elías. No, eso lo he puesto yo. Vamos a leer el capítulo 21 de segundo libro de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 21. No es un capítulo especialmente largo. Es un capítulo normal. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos, hijo de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos, de oro y de plata, y cosas preciosas.
y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Versículo 12. Y le llegó una carta del profeta Elías. Acordaros la última vez, la única vez que aparece el nombre del profeta Elías en Crónica. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, lo acabamos de leer: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacaz, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Lo primero de todo, como decía antes, vamos a ver un poco que hay cierta polémica, o al menos cierto debate aquí, con el tema de la fecha, con el tema de la carta. No se sabe con seguridad si Elías había ascendido o no cuando Joram recibe la carta. No hay seguridad en el momento de la ascensión de Elías. ¿Cuándo ascendió? Tampoco podemos basarnos en que Elías ascendió en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes, y luego hemos leído lo que sucede en el capítulo 8. No, porque el libro de Reyes va hablando de reyes de Judá o reyes de Israel, va saltando de un reino a otro. Hay algunos que dicen que Elías manda esta carta estando él en el cielo, lo cual es absurdo. Otros dicen, como los testigos de Jehová, que bueno, que realmente la manda porque no había ascendido al cielo, sino que ese torbellino que lo subió para arriba, lo llevó a otro lado y lo dejó en otro sitio, que él no fue al cielo. Eso todavía es más absurdo todavía. La explicación más sencilla y más lógica es que Elías escribió la carta antes de ascender. Y esta fue llegada al rey cuando Dios vio oportuno. Y aquí hay 2 escenarios posibles. Es posible que a la entrega de la carta Elías aún
no hubiera ascendido, y es también posible que ya hubiera ascendido, pero Elías dejó esa carta a algún mensajero para que la entregara al rey Joram cuando Dios se lo dijera. De nuevo, ¿qué tiempo, en qué momento? Cuando Dios viera oportuno. Bueno, si dejamos a un lado esta polémica, que yo creo que no la hay, en cuanto a la carta, en cuanto a la fecha, nos encontramos en este pasaje con dos personas protagonistas que son realmente malvadas. Este rey Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, y su esposa Atalía, hija de Acab y Jezabel. Dice el texto en Crónica que el padre de Joram, Josafat, tuvo 7 hijos y les dio muchos regalos a los 7. Les dio mucho oro, plata, cosas preciosas y ciudades fortificadas. Pero el reino se lo dejó a Joram, al primogénito, al hijo mayor. Casi lo primero que hace el nuevo rey es matar a espada a todos sus hermanos. Los mata a todos. Fijaros qué maldad. No sabemos si usando alguna falsa acusación o lo hizo con total descaro. Pero manda matar a sus hermanos. Y manda también matar a algunos príncipes de Judá para que no se puedan vengar o no se puedan rebelar. Todo eso con 32 años y siendo él el mayor de todos. Los hermanos que mató eran más pequeños. Malvado también, a más no poder, porque no anduvo en los caminos de su padre, de su abuelo, y sí lo hizo en los caminos de los reyes de Israel, en cuanto a idolatría y en cuanto a dar la espalda a Dios. ¿Por qué? Pues aquí tenemos un porqué. Lo dice tanto en Crónicas como en Reyes, porque tenía por mujer a la hija de Acab y Jezabel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. He leído lo que dice tanto Crónicas como Reyes. Porque tenía por mujer a la hija de Acab. Dice también el versículo 11, que hemos leído aquí en Crónicas, que hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ellos impelió a Judá. Yo este verbo impeler lo había escuchado, pero no sabía muy bien lo que significa, y tuve que buscar el significado. Impelió, el verbo impeler. Significa este verbo impulsar, hacer, ejercer presión o influencia sobre una persona para que haga ciertas cosas, para que lo haga de manera rápida, aplicándole fuerza si es necesario. Hizo lugares altos, hizo que el pueblo fornicase, y a todo eso impelió a Judá. El rey impelió al pueblo, los impulsó a eso, les ejerció presión para que lo hicieran, les aplicó fuerza para que cometieran adulterio, para que adorasen a otros dioses. Les aplicó amenaza, coacción, castigo, para hacer caer a todo el pueblo de Judá. Seguramente no fue fácil. Seguramente el pueblo no cayó de primera. Estamos hablando de un pueblo de Judá que eran bastante más fieles que los de Israel. Por lo menos no estaban tan acostumbrados como a tener reyes tan malos como los otros. Los tuvo que impeler. Ese verbo fuerte que lleva coacción, amenaza y aplicar fuerza. Y por todas estas cosas, por apartarse de Dios, fijaros, hermanos, cuál fue la reacción. Algunas regiones se sublevan.
Se subleva Edom, se subleva Libna. Edom le pagaba impuestos y lo que hacen es nombrar un rey propio. Libna también se libertó de su dominio. Dice el versículo 10, por cuanto él, Joram, había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y esto es curioso, hermanos, que el rey de Israel actúe al igual que todos los reyes de Israel, dando la espalda a Dios. Y estas regiones, estos pueblos paganos, se sublevan porque el rey de Judá le ha dado la espalda a Dios. Hermanos, esto el mundo es al revés, ¿verdad? Como se dice vulgarmente, los pájaros tirándose a las escopetas. El rey de Judá impeliendo, ejerciendo presión, coacción, amenaza, fuerza, para que se adoren a otros dioses, y las regiones paganas que están sometidas se sublevan porque están faltando al Dios de la verdad. Dios podía haber barrido toda la familia de Joram, lo dice tanto Reyes como Crónicas, pero Dios no lo hace porque había hecho una promesa a David. Hemos leído lo de la lámpara perpetua. Había hecho un pacto, le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, y por eso Dios permite que su hijo más pequeño quede con vida, Joacaz. La carta que recibe Joram de parte de Dios, de parte de Elías, es una carta muy dura, una carta durísima, una carta que cuando estaban viéndola ya sabían que lo que iba a venir dentro, el contenido, no iba a ser bueno para ellos, y efectivamente así fue. Ya la hemos leído 2 veces, apenas ocupa una cuartilla, ocupa poco espacio la carta, escrito aquí a mano, no ocupa mucho, se lee en 1 minuto. Una carta en la cual se le acusa de todos los crímenes, se le acusa de haber matado a sus hermanos, se le acusa de haber hecho caer al pueblo, de impeler, hemos leído, de haberles presionado. Claramente se equivocó Josafat al elegir a su hijo, Joram. Le correspondía el trono por ser el mayor. Vale, era el primogénito. Pero claramente no era el más indicado, como se menciona en la carta. Dice el versículo 13, has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Esto no viene de un día para otro. Una persona no se hace mala de un día para otro. Este Joram no es que fuera malo ayer y hoy se hace malo y mata a todos sus hermanos. Josafat sabía, o debió de saber, que este hijo suyo, Joram, era malo, era malvado, y no debió ponerlo en el trono. No era el más indicado, ni mucho menos. Fue un grave error el que cometió Josafat, y las consecuencias fueron terribles. Después de las graves acusaciones, llega la dura sentencia, y es una sentencia condenatoria en 3 esferas, en 3 ámbitos. Va a afectar al pueblo, va a afectar a tu familia y te va a afectar a ti, porque vas a tener una enfermedad penosa que te va a costar la vida. Castigo al pueblo, castigo a tu familia, castigo personal. Y al acabar la carta, hermanos, viene un entonces, versículo 16, un entonces de estos que dan miedo. Este entonces se pone los pelos de punta, porque dice el versículo 16, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Jehová despertó la ira de estos pueblos. No son casualidades, no es que Dios lo supiera, no es la omnisciencia de Dios. Es Jehová, el Todopoderoso, el que está sentado en el trono, el que tiene el dominio y el control de todo, el que actúa, el que levanta.
Jehová levantó, entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacaz, el menor de sus hijos. Una enfermedad le vino después incurable, una enfermedad en los intestinos, con dolores continuos, muriendo a los 2 años, de una forma penosa, con 40 años. Murió sin que nadie lo echara de menos, nadie lo deseó. Nadie le lloró, nadie encendió fuego en su honor. Hemos leído, nadie encendió fuego en su honor. Es decir, no quemaron perfume en su funeral, como correspondía cuando moría un rey. No lo sepultaron con los demás reyes. De lo malo y de la vergüenza que les dio tener a un rey así. Hermanos, para terminar, a modo de conclusión y reflexión, 2 cosas. Podríamos sacar aquí muchas conclusiones, muchas reflexiones, muchas aplicaciones. La primera, la maldad de esta familia, de esta casa de Acab, no tuvo límite. Si este rey malvado, Acab, y su mujer Jezabel se encargaron de dejar el reino de Israel en unas condiciones nefastas, la hija, Atalía, hizo lo mismo en el reino de Judá. Ya hemos leído por qué. Porque la hija de Acab era su mujer. Podríamos leer un poco más adelante en segundo libro de Reyes, capítulo 11, y también en segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Entonces Atalía, esta mujer, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó, destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Fijaros cómo se las gastaban esta gente. Exterminó, destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá, para ser finalmente ella misma reina, usurpando el trono. Todo lo que tocaban lo convertían en malo. Mataban y asesinaban sin piedad alguna. Estos días me acordaba todavía el caso de Acab, cuando Elías le dijo que iba a morir por aquello que habían hecho con Nabot y sus hijos. Y si os acordáis, este rey Acab rasgó su vestido, puso cilicio sobre su carne, ayunó y anduvo humillado. Y Dios en su misericordia le dio una prórroga a su vida. Y le dijo que el mal no vendría con él en vida, sino que vendría después. Y ahora tenemos a este rey Joram, yerno de Acab, que no se arrepiente, no se humilla, como tampoco hiciera Ocosías cuando vimos la otra vez que se cayó por la ventana, y en vez de acudir a Dios, lo que hace es mandar a emisarios que vayan a los agoreros, que consulten al Dios de Crom si iba a morir o iba a morir. Y es cuando Elías intercepta a aquellos mensajeros. ¿Acaso no hay Dios en Israel? Que tienes que ir a acudir al Dios de Crom, al Dios de las moscas. Este Joram, a pesar del juicio, a pesar de sus hijos muertos, a pesar de que se llevaran a sus mujeres, a pesar de que saquearan todo el palacio, a pesar de una enfermedad dolorosa y penosa, no muestran ni siquiera un atisbo de humillación, de arrepentimiento, nada. Sino que 2 años después se cumple lo que dice la carta y los intestinos se le salen, muriendo de una enfermedad tremenda, dolorosa. Solamente con el hijo pequeño, que Dios en su misericordia permitió que viviera. Esto de los intestinos me llamaba la atención estos días. Y es que cuando me operaron hace ya unas semanas, me dijeron que a los 3 o 4 días ya de la operación que andara un poco. Tienes que andar un poco porque los intestinos tienen que moverse y tienen que ocupar el sitio que ha dejado la vesícula que te hemos quitado. Yo me asusté cuando me dijeron eso, que yo de verdad estuve unos días que notaba por dentro que el cuerpo se movía,
que había algo dentro, y es cierto que estaban los intestinos ocupando el espacio libre. La segunda conclusión, como digo, podría haber muchas más. Hermanos, yo me asombro de cómo la gente se asombra. Y me explico. Hay gente que dice, ¿cómo puede plantearse siquiera la posibilidad de que Elías haya escrito una carta antes, sabiendo lo que iba a pasar, y que luego sea entregada? Eso es imposible, dicen algunos. Eso no puede ser. Eso va en contra de la lógica. Obligatoriamente la tuvo que escribir unos días antes de su ascensión, estuviera donde estuviera. Y repito, es posible que así fuera. No digo que no. Es posible que Elías escribiera la carta poco antes de ascender. Pero también es posible que la carta fuera escrita antes de que todo esto sucediera. De hecho, el profeta Isaías escribe sobre Ciro casi 200 años antes de que Ciro naciera. 170 años antes ya escribe, profetiza Isaías sobre Ciro. El profeta Isaías profetiza sobre el nacimiento de Jesús 700 años antes. ¿Nos vamos a asombrar? ¿Nos vamos a extrañar? ¿Nos vamos a echar la mano a la cabeza? ¿Vamos a decir que esto es imposible? ¿Verdad que no, hermano? Sabemos que Dios es todopoderoso, soberano, omnisciente y todopoderoso, que tiene el control y el poder sobre todas las situaciones y circunstancias en todos los tiempos. Y si tenía el control, como estamos viendo antes, lo tiene también ahora. Dios manda la enfermedad a este rey. Dios levanta la ira de los filisteos, de los árabes y de los etíopes. Hermanos, podemos intentar encasillar a Dios en nuestra mente finita y limitada. Podemos intentar que Dios razone como nosotros razonamos, con nuestra lógica humana, pero nos estamos equivocando. El libro de Apocalipsis está escrito mucho antes de lo que va a suceder. Y creemos firmemente en lo que va a suceder. No tenemos la menor duda. Algunos pueden interpretar algunas cosas de una manera, otros de otra. No son temas sencillos siempre. Pero está claro, hermanos, que Dios, no solo en su omnisciencia, sino en su soberanía, no solo es que conozca lo que va a suceder de antemano, sino que lo determina así, porque Él está sentado en el trono y Él gobierna y tiene el control sobre todas las cosas, y todo lo que dice se cumple, ya sea para bien o para mal de las personas. A Él sea la gloria. Amén.